Desde Especialidades Bioclínicas Microlab le damos la bienvenida. En el presente video estaremos conversando sobre la lectura interpretada de la prueba de susceptibilidad. Les habla Rosalba Contreras González. Existen tres métodos generales para detectar y evaluar la sensibilidad a los antimicrobianos. En primera instancia, los que miden interacciones entre el antimicrobiano y el microorganismo. Los que detectan la presencia de un mecanismo de resistencia específico y los que miden directamente la actividad de los antimicrobianos. Los métodos que miden interacciones entre el antimicrobiano y el microorganismo son pruebas diseñadas para medir la actividad bactericida de manera específica. Dentro de ellos tenemos la concentración bactericida mínima, que es la mínima cantidad de antimicrobiano capaz de destruir el 99,9% de microorganismos en una solución inoculada en condiciones estandarizadas. El tiempo de muerte, que es una prueba que busca comprobar la eficacia del antimicrobiano estudiando su actividad contra el microorganismo y determinando la actividad bactericida y bacteriostática a un agente en el tiempo. El poder bactericida del suero, que es el estudio del suero del paciente luego de la administración de antibióticos frente a un microorganismo. Con esto se va a comprobar la biodisponibilidad del antibiótico y la acción sinérgica o antagónica en el caso de que se estén administrando antibióticos combinados. Los métodos que miden interacciones entre el antimicrobiano y el microorganismo, que permiten determinar el efecto antibacteriano de agentes usados en combinación, ya sean efectos sinérgicos, de indiferencia o de antagonismo. Los métodos que detectan la presencia de un mecanismo de resistencia específico, que se enfocan en detectar o descubrir la presencia de un mecanismo determinado, como por ejemplo la prueba cromogénica de la cefalosporina, que permite la detección directa de la producción de beta-lactamasa. Cuando el anillo betalactámico de la cefalosporina usada como sustrato en el disco es hidrolizado por el inóculo bacteriano, se va a producir un cambio de color. En este caso, vemos que la prueba va a ser positiva cuando el disco se torna rosado. Las pruebas de cribado me permiten hacer detección de resistencia frente a un antibiótico específico. Estas se ejecutan colocando cierta cantidad del antibiótico en el Müller-Hilton. En el caso del cribado para oxacilina, se coloca oxacilina más cloruro de sodio al 4%. En ese Müller-Hilton nosotros vamos a inocular el Staphylococcus aureus que queremos investigar. Por ejemplo, si hay ausencia de crecimiento, la prueba va a ser negativa. El microorganismo va a ser sensible frente a ese antimicrobiano. Mientras que si hay crecimiento, entonces estaríamos hablando de una prueba positiva y de que el microorganismo es resistente al antimicrobiano que estemos probando. Así hay cribado para aminoglucósidos, cribado para vancomicina.
Existen los métodos que detectan la presencia de un mecanismo de resistencia específico y que son métodos genotípicos. Estos métodos nos van a permitir a nosotros conocer los genes que codifican los mecanismos de resistencia y se llevan a cabo por hibridación y amplificación de ADN. Dentro de los métodos que miden la actividad de los antimicrobianos tenemos los sistemas comerciales, donde podemos hacer microdilución en caldo, derivado de la dilución en agar, derivado de la difusión en agar y distintos sistemas automatizados de prueba de sensibilidad. Dentro de los métodos convencionales que me permiten medir la actividad de los antimicrobianos tenemos la dilución en caldo, donde puedo hacer medición de la concentración mínima inhibitoria, la dilución en placa y la difusión con discos. La difusión con disco es el método que vamos a estar usando para hacer la lectura interpretada de la prueba de susceptibilidad durante el desarrollo de este video. La prueba de difusión con disco fue estandarizada por Kirby Bauer en el año 1966. Es un método sencillo y económico que genera resultados con gran valor clínico, por lo que es una prueba ampliamente empleada en los laboratorios de bacteriología. Para realizar la prueba de difusión con disco debemos contar con un cultivo puro del microorganismo que queremos investigar. Este cultivo debe ser un cultivo de 24 horas, porque recuerden que para investigar al microorganismo, este debe estar en su fase exponencial. Nosotros vamos a preparar una suspensión de ese microorganismo en agua destilada a 0.5 de la escala Macfarlane. Podemos usar un patrón que preparemos en el laboratorio. Si contamos con un nefelómetro en el laboratorio, pues hacemos la lectura en el nefelómetro. Una vez que tenemos preparada la suspensión, vamos a hisopar en un agar Müller-Hilton, dando una rotación a la placa 3 veces continua, garantizando que estamos inoculando toda la placa con uniformidad. El CLSI 2020 que se le facilitó nos aporta una tabla con la definición de los distintos grupos de antimicrobianos que vamos a usar durante la prueba de susceptibilidad. Los antibióticos del grupo A se consideran que son los apropiados para incluirlos en la rutina como panel primario de prueba. El reporte debe incluir todos estos antibióticos. Los antibióticos del grupo B son importantes clínicamente, particularmente en infecciones nosocomiales, y ellos deben informarse de una manera selectiva. Los antibióticos del grupo C son agentes antimicrobianos alternativos o suplementarios de cultivos resistentes a muchas drogas primarias. Los antibióticos del grupo U son agentes antimicrobianos, por ejemplo, nitrofurantoína y algunas quinolonas, que están limitadas al tratamiento de infecciones del tracto urinario. Los antibióticos del grupo O incluyen agentes que tienen indicación clínica para el grupo de organismos, pero no están indicados en los test de rutina. Y el grupo INB, que incluye agentes que se están investigando y aún no han sido aprobados por FDA. Es importante para hacer una lectura interpretada de la prueba de sensibilidad conocer la resistencia natural de los microorganismos.
Esta resistencia es una propiedad específica de las bacterias y su aparición es anterior al uso de los antibióticos. Todas las bacterias de la misma especie son resistentes a algunas familias de antibióticos y esto les permite tener ventajas competitivas con respecto a otras cepas. Los microorganismos que producen antibióticos son naturalmente resistentes a los antibióticos que producen, obviamente. En el CLCI ustedes van a encontrar las tablas de resistencia natural. Estas tablas incluso les van a servir a ustedes de orientación cuando están haciendo la lectura de la prueba de sensibilidad, porque usted va a relacionar las resistencias naturales con el microorganismo que ha sido identificado a través de las pruebas bioquímicas. Por ejemplo, Citrobacter freundin presenta una resistencia natural a ampicilina, amoxicilina con ácido clavulánico, ampicilina sulbactam, a cefalosporinas de primera, cefasolin, cefalotina, a cefamicinas como el cefoxitin, el cefotetan, a cefalosporinas de segunda como cefuroxina. Eso es debido a que este microorganismo produce AMC. Fíjense en esta tabla cómo vemos los patrones de resistencias naturales de Klebsiella, que también es productora de AMC. En el caso de los microorganismos no fermentadores, también presentan resistencias naturales. Y estas resistencias naturales también nos van a ayudar en el proceso de identificación. Fíjense, dentro de los grupos de no fermentadores frecuentemente aislados en laboratorio, la resistencia a trimetoprim sulfametosazole me va a permitir a mí diferenciar las pseudomonas aeruginosas de las otras especies. Con respecto a las resistencias naturales en estafilococos, podemos ver que la novobiosina va a ser importante en la identificación del estafilococos saprofíticos y me va a permitir diferenciarlos de otros estafilococos aureus. Con respecto a la resistencia natural, en el caso de los enterococos podemos ver que la resistencia a vancomicina va a ser importante para identificar las especies Gallinarum y Caseliflavus. En bacilos gram positivos anaerobios como los Clostridium, fíjense que la vancomicina va a ser importante en el proceso de identificación. Fíjense que es la misma situación entonces con bacteroides y fusobacterium. Si hablamos de resistencia adquirida, estamos hablando entonces que esta es debida a genes que surgen a partir de mutaciones, cambios en la secuencia de bases de cromosoma o por la adquisición de elementos genéticos transferibles, de forma que aquella bacteria que presenta estos genes se hace resistente a la acción de los antimicrobianos. Entonces tendríamos que la resistencia adquirida puede darse por mutaciones cromosómicas o por la adquisición de ADN exógeno. Cuando estamos haciendo la lectura interpretada de la prueba de susceptibilidad, hay que considerar entonces qué microorganismo identificamos.
Esa identificación usted pudo haberla hecho por bacteriología convencional a través de pruebas bioquímicas en tubo o por bacteriología automatizada o semiautomatizada. El binomio identificación de microorganismo y prueba de susceptibilidad le va a permitir a usted hacer una deducción del fenotipo de resistencia para hacer luego una interpretación de los mecanismos de resistencia que pudieran estar presentes en ese caso. Y así finalmente informar los resultados de su prueba de susceptibilidad. Con respecto a las especies de Staphylococcus tenemos lo siguiente. Esta es la plantilla recomendada para especies de Staphylococcus. Vamos a colocar el disco de eritromicina de 18 a 20 milímetros de distancia con clindamicina para hacer la detección de metilasa inducible con una prueba que llamaremos D-test. Si observamos achatamiento de clindamicina hacia eritromicina, el D-test es positivo y vamos a reportar resistencia a ambos antibióticos. En el caso del cefoxitin va a ser usado para detección de meticilino resistencia en especies de Staphylococcus. Y la oxacilina para algunas especies de Staphylococcus va a ser usada para detección de meticilino resistencia. Aquí podemos ver los resultados posibles del D-test. Si tengo resistencia a eritromicina con clindamicina sensible, pero hay un achatamiento entre las cercanías de eritro y clinda, el D-test será positivo. Y vamos a informar resistencia a clindamicina y a eritromicina. Esto se debe a la presencia de una metilasa inducible. El D-test será negativo si no hay corte entre clindamicina y eritromicina. Y se pueden dar entonces dos patrones. Eritromicina resistente con clindamicina sensible, voy a informar según CLSI, y la resistencia de eritromicina es por la presencia de una bomba de flujo. También puede darse el caso del D-test negativo con ambos antibióticos resistentes. Voy a informar según CLSI y esto es debido a una metilasa constitutiva. Aquí vemos la plantilla para los Staphylococcus aislados de orina. En este caso va a ser importante para nosotros montar un disco de novobiosina porque me va a permitir diferenciar el Staphylococcus saprophyticus de otras especies y el Staphylococcus saprophyticus está vinculado con infección urinaria. En esta tabla del CLSI podemos ver entonces en qué especies vamos a usar el disco de cefoxitin en método de difusión para hacer la detección de meticilin resistencia. Aquí vemos que se usan Staphylococcus aureus, lugdunensis y epidermidis. Y en otros estáfilos que no están en esta lista. Mientras que el disco de oxacilina va a ser usado en epidermidis, pseudintermedius, scheffleri. Aquí vemos entonces que el disco de cefoxitin va a tener lectura por el método de difusión en el caso de aureus y lugdunensis. Si van a montar oxacilina para estas especies, entonces deben hacerlo por concentración mínima inhibitoria.
Fíjense estos otros estáfilos que excluyen entonces las especies Aureus, Lugdunensis, Epidermidis, Pseudointermedius y Cheflieri, donde se va a usar el disco de cefoxitin y que este disco tiene lectura por prueba de difusión. En el caso de las especies de Streptococcus tenemos lo siguiente. Para Streptococcus pneumoniae vamos a hacer también la prueba del D-test. El mismo principio de lo que dijimos para Staphylococcus. Si observamos achatamiento entre eritro y clinda, entonces el D-test va a ser positivo. La diferencia está en que vamos a acercar los discos en 12 milímetros. Para detección de resistencias de alto nivel, vamos a usar los discos de vancomicina y teicoplanina. Si ambos están resistentes, es una resistencia de alto nivel y está vinculado eso con la presencia del gen VAN-A. Una resistencia intermedia tendremos vancomicina resistente con teicoplanina sensible. Y eso está vinculado con la presencia del gen VAN-B. Para detección de sensibilidad a penicilina, nosotros vamos a usar el disco de oxacilina, que va a predecir el comportamiento de penicilina. Si hay resistencia a oxacilina, hay que realizar concentración mínima inhibitoria para penicilina, cefotaxima o cetriaxona. En el caso de que el Streptococcus pneumoniae provenga de una muestra de líquido cefalorraquídeo de un paciente con meningitis, hay que montar concentración mínima inhibitoria. En los Streptococcus beta hemolíticos vamos a montar también la prueba de D-test y el disco de eritro y clinda debe tener una distancia de 12 milímetros. En el caso de los Enterococcus tenemos lo siguiente. Estas son las plantillas que se recomiendan para los aislamientos de Enterococcus. Vamos a hacer detección de resistencia de alto nivel con vancomicina y teicoplanina. Ya sabemos que resistencia de alto nivel, ambos antibióticos van a estar resistentes, mientras que la resistencia intermedia, vancomicina resistente y teicoplanina sensible. En este caso de Enterococcus, el disco de imipenem me va a servir para hacer tipificación. Enterococcus faecalis es sensible, va a presentar un halo de inhibición y Enterococcus faecium es resistente al imipenem. En los aislados de orinas de Enterococcus, esta es la plantilla recomendada para la prueba de susceptibilidad. En el caso de las enterobacterias tenemos lo siguiente. La lectura interpretada de la prueba de susceptibilidad nos va a permitir entonces la detección de beta-lactamasas de tipo ANC en estos microorganismos. Estas beta-lactamasas son serin-beta-lactamasas, pertenecientes al grupo 1 según la clasificación de Bush, Jacobi, Medeiros. No son inhibidas por inhibidores beta-lactámicos. Poseen resistencia natural a las aminopenicilinas, cefalosporinas de primera generación, cefamicinas y aminopenicilinas,
combinadas con inhibidores de beta-lactamasas. Pueden producirse en cantidades desmedidas, transmitiendo esta información a sus descendientes. Tenemos un grupo de microorganismos que son productores de beta-lactamasa de tipo ANC, como el complejo Enterobacter cloacae y Citrobacter freundis. Vamos a encontrarlos en el laboratorio con sus resultados de cefoxitin resistente, porque ya sabemos que este tipo de beta-lactamasas afecta cefoxitin. Por otra parte, tenemos microorganismos como Serratia marcense, Serratia fonticola, Morganella morgani y Providencia, que se van a presentar con cefoxitin variable. Estos microorganismos también son productores de ANC. Aquí vemos un esquema del sistema de expresión y represión del gen ANC. Los productos de degradación de la pared son los que van a estimular todo el sistema de activación genética transcripcional, que permite la expresión y represión de estas enzimas. Tenemos un grupo de enzimas ANC que son cromosómicas no inducibles y se presentan en Escherichia coli y Shigella. Y tenemos otro grupo que son inducibles, que las vamos a ver en Aeromonas, Morganella morgani, Providencia, Pseudomonas aeruginosa, Citrobacter freundis, Serratia y Enterobacter. En esta lámina vamos a hablar de las beta-lactamasas tipo ANC cromosómicas inducibles. El achatamiento que nosotros vamos a observar en el laboratorio se puede presentar entre imipenem y ceftazidima, entre ceftazidima y amoxicilina con ácido claulánico, entre cefotaxime y amoxi con ácido claulánico y entre el imipenem y la piperacilina taxobactam. El cefoxitin debe estar reducido porque ya dijimos que ANC afecta cefoxitin. Cepa productora de cefalosporinasas inducibles. Puede haber falla de tratamiento con cefalosporinas de tercera generación. Nosotros vamos a informar estas cefalosporinas tal cual como da el resultado en el laboratorio. ¿Qué quiero decir con esto? Que nosotros vamos a medir el halo de inhibición, vamos a buscar la lectura en CLCI 2020 y vamos a reportar según lo que dictamina CLCI. Si nosotros probamos cefoxitin en el laboratorio, no lo vamos a informar. Este antibiótico va a ser útil es para la detección de los mecanismos de resistencia y la tipificación. Podemos tener también beta-lactamasas de tipo ANC de reprimidas. Y esto pasa en el complejo Enterobacter cloacae y Citrobacter freundis, que tienen ese sistema. Entonces vamos a ver las cefalosporinas de tercera generación resistentes. Esto está vinculado en estos microorganismos con un ANC de reprimido y puede haber posible selección intratratamiento en Enterobacter y Citrobacter freundis si nosotros usamos cefalosporinas. Puede afectar carbapenem, por eso es importante que nosotros aprendamos a diferenciar las ANC de reprimidas de las carbapenemasas. Podemos encontrar en Escherichia coli hiperproducción de ANC. Cefoxitin va a estar resistente o intermedio. Y las cefalosporinas de tercera generación van a estar, en el caso de la cefotaxime, menor a 27 y en el caso de ceftazidime, menor a 22.
Debemos hacer un ensayo confirmatorio de Blé y ese ensayo nos va a dar negativo. ¿Cómo vamos a informar esto? No se recomienda el uso de cefalosporinas de tercera generación. Las cefalosporinas y carbapenem nosotros los vamos a informar según los puntos de corte que dictamina CLCI 2020. Podemos encontrar también betalactamasas tipo ANC plasmídicas en especies como Klebsiella pneumoniae, especies de Shigella, especies de Salmonella y Proteus mirabilis. El cefoxitin en estos casos va a estar resistente o intermedio y las cefalosporinas de tercera generación las vamos a ver afectadas. Cefotaxime por debajo de 27, ceftazidime por debajo de 22. ¿Qué pruebas debemos hacer? Debemos hacer una prueba de Host modificado que me va a permitir identificar que hay un mecanismo de resistencia. Debemos hacer también sinergia entre cefotaxime, ácido borónico y cefoxitin. Y si se trata de una betalactamasa de tipo ANC, nosotros vamos a observar un halo de expansión cuando la cefotaxime y el cefoxitin se acercan al ácido borónico. Y esto se da porque el ácido borónico es un inhibidor de AMC. En el caso de la sinergia nos dé positiva, hay una alta probabilidad de que se trate de un ANC plasmídico. En el informe nosotros no vamos a recomendar el uso de cefalosporinas de tercera generación. Las cefalosporinas de cuarta generación y carbapenem los vamos a informar según los puntos de corte. Si al hacer la prueba de Hodge modificado el resultado nos da negativo, probablemente entonces se trate de impermeabilidad. Tenemos también betalactamasas de espectro extendido. Las betalactamasas de espectro extendido son muy importantes porque, como su nombre lo indica, afecta a un gran grupo de betalactámicos. Estas enzimas hidrolizan el anillo betalactámico de los antibióticos de este grupo. ¿Cómo las vamos a detectar? Por un efecto de ampliación cuando colocamos un inhibidor de betalactamasa como el ácido claulánico cerca de cefalosporinas de tercera generación, cefotaxima, ceftazidima, por ejemplo. Cuando hay un ensanchamiento del halo de inhibición de la cefalosporina de tercera hacia el disco de amoxiclavulánico, se trata entonces de una cepa productora de betalactamasa de espectro extendido. Si hay dudas, si ese agrandamiento del halo no está claro, nosotros podemos montar discos combinados. Esos discos combinados tienen la cefalosporina de tercera generación con ácido claulánico. Y lo que hacemos es montar ese disco con la prueba de Kirby-Bauer, por supuesto, y vamos a comparar el resultado del disco combinado con el disco solo. Cuando calculamos el delta, es decir, la resta del halo del disco combinado contra el disco solo, si el delta nos da mayor a 5 milímetros, la prueba está positiva y estaríamos hablando de un microorganismo productor de betalactamasa de espectro extendido. Existen unas betalactamasas de espectro extendido de tipo GES y estas son inhibibles por imipenem. Por eso, en la prueba de susceptibilidad, cuando vemos un ensanchamiento entre ceftazidima e imipenem, debemos reportar betalactamasa de espectro extendido. Aquí tenemos un flujograma para la detección, confirmación e informes de betalactamasa de espectro extendido. Ya sabemos entonces que vamos a tener que acercar las cefalosporinas de tercera generación
a un disco de amoxiclavulánico. Cuando esos discos de cefalosporinas de tercera generación presentan halos disminuidos, nosotros debemos hacer confirmación de Blé. La prueba positiva, entonces vamos a informar resistencia a todas las penicilinas, cefalosporinas y monobactames, sin importar los halos de inhibición obtenidos en la prueba de susceptibilidad. Entonces imagínense ustedes lo importante que es reportar e identificar beta-lactamasas de espectro extendido haciendo una lectura interpretada de antibiograma, porque lo que nos están diciendo aquí es que si alguna de las cefalosporinas me aparece sensible en la prueba de susceptibilidad, yo tengo que cambiar el reporte. En las enterobacterias nosotros también podemos encontrar enzimas de tipo carbapenemasas. Estas enzimas inactivan carbapenén. Pueden ser de la clase A o clase D, serinocarbapenemasas, de la clase B, metalo beta-lactamasa, y de la clase C, donde hay AMC hiperexpresado. Las carbapenemasas son enzimas entonces capaces de hidrolizar carbapenén, resistentes a inhibidores de beta-lactamasas y son inhibidas por quelantes de zinc, como el ECTA. Por eso en el laboratorio la prueba de sinergia con ECTA es la que vamos a emplear para detectar carbapenemasas de tipo metalo. Las carbapenemasas de tipo IMP, BIN, HIN1 se encuentran en cassettes genéticos, en integrones. ¿Por qué esto es importante? Bueno, porque son enzimas que entonces se pueden transferir fácilmente entre las especies bacterianas. Para hacer la detección de carbapenemasas, nosotros tenemos que estar pendientes de los resultados de imipenem en el laboratorio. Si el halo de imipenem está por debajo de 22, ya esa es nuestra primera alerta. ¿Qué vamos a ver? Bueno, cómo está el halo de las cefalosporinas de tercera generación, como la cefotaxima y ceftazidima, si está resistente o está intermedio. Vamos a montar una sinergia con ácido borónico. Si la sinergia con ácido borónico nos da positiva y la sinergia con ECTA nos da negativa, se trata de una carbapenemasa de tipo KPC. Si la sinergia con ácido borónico nos da negativa y la sinergia con ECTA nos da positiva, se trata de una metalo beta-lactamasa. Evidentemente, para confirmar el tipo de carbapenemasa que tiene el microorganismo, hay que hacer confirmación molecular. En este diagrama podemos ver cómo vamos a hacer la identificación fenotípica de enterobacterias productoras de carbapenemasa. Si tenemos resultados de concentración mínima inhibitoria, como muestra la tabla, vamos a hacer un test modificado de Hosch. Si nos da negativo, no es carbapenemasa. Si esa prueba nos da positiva, entonces vamos a montar sinergia con ácido borónico y con cloxaciclina. Si hay sinergia con ácido borónico, pero no con cloxaciclina, se trata de una KPC u otra carbapenemasa de clase A. Si hay sinergia con ácido borónico y con cloxaciclina, posible presencia de AMC con pérdida de porinas o carbapenemasa de clase A con un ANC. Si hay sinergia con ECTA o con ácido dipicolínico, entonces se trata de una metalo beta-lactamasa.
Para hacer la prueba del Hodge modificado, vamos a preparar una suspensión de Escherichia coli ATCC 25922 al 0,5 McFarland y vamos a realizar una dilución 1 en 10 en solución fisiológica o agua destilada. Vamos a extender el inóculo siguiendo las recomendaciones para el método de difusión en disco, tal cual. En el centro de esa placa nosotros vamos a colocar un disco de ertapenem o de meropenem de 10 microgramos y vamos a tomar 3 a 5 colonias de un cultivo fresco del microorganismo que yo quiero investigar y realizamos una estría desde el disco hasta la periferia. El resultado positivo, voy a ver una muesca o hendidura y eso lo que nos indica es que ese microorganismo tiene producción de carbapenemasa. El control positivo lo vamos a hacer con Klebsiella pneumoniae, productora de carbapenemasa. Puede ser KPC3. Y el control negativo lo podemos hacer con la misma cepa de Escherichia coli 25922. Aquí vemos nosotros las plantillas recomendadas para enterobacterias cuando se aíslan de orina. Ya sabemos entonces que el amoxicon claulánico cerca de cefalosporinas de tercera nos va a permitir detectar beta-lactamasas de espectro extendido. Que el uso del cefoxitin va a ser importante para nosotros para la detección de AMC. En el caso de enterobacterias aisladas de secreciones y úlceras, esta es la plantilla que se va a recomendar. Vamos a hacer detección de BLE y también vamos a hacer detección de carbapenemasas. Ubicando el disco de amoxi a 20 milímetros de los discos de ceftazidima y cefotaxima, hacemos detección de BLE. ¿Cómo vamos a interpretar? Bueno, si hay un agrandamiento del halo de inhibición de la cefalosporina de tercera generación hacia el disco de amoxicon claulánico, sé que se trata de una beta-lactamasa de espectro extendido. Cuando tengo resultados de cefoxitin resistente o intermedio, debo ver si hay achatamiento de halo entre ese inductor y el disco de cefalosporina de tercera generación. ¿Y cómo lo voy a interpretar? Como una cepa productora de cefalosporinasa inducible que puede ocurrir falla de tratamiento si se administran cefalosporinas de tercera generación a ese paciente. Acercando el disco de ceftazidime 20 milímetros del disco de imipenem, debo notar si hay o no un agrandamiento del halo. Si hay agrandamiento, ensanchamiento del halo de cefalosporinas de tercera hacia el imipenem, entonces estoy frente a una BLE tipo G. Debo también comparar el resultado del ácido nalidíxico y ciprofloxacina. Si hay resistencia al ácido nalidíxico con sensibilidad a ciprofloxacina, en aislados de salmonela debo informar resistencia a todas las fluorquinolonas. El disco de piperacilina tazobactam acercado a 20 milímetros entre imipenem y meropenem nos va a permitir detectar carbapenemasas. Si hay un agrandamiento del halo del carbapenem hacia la pípera tazobactam, entonces estamos en presencia de una carbapenemasa y ya sabemos que debemos seguir los esquemas para identificar qué tipo de carbapenemasa está presente allí en esa cepa. Cuando tenemos enterobacterias que son multidrogo resistentes,
en infecciones complicadas, nosotros podemos anexar estas placas que nos van a permitir entonces detectar metalo-beta-lactamasas y ANC. Ubicando el disco de ECTA entre imipenem y meropenem, entonces vamos a poder detectar metalos beta-lactamasas. Si hay un agrandamiento del halo del carbapenem hacia el ECTA. Estas enzimas no afectan el aztreonam. Por lo tanto, en mi prueba de susceptibilidad, el aztreonam lo debo ver sensible. Con respecto a los bacilos gram negativos no fermentadores, tenemos lo siguiente. En el caso de Pseudomonas aeruginosa, aquí esta tabla nos permite observar cuáles son las enzimas de beta-lactamasas de espectro extendido que están vinculadas con este microorganismo y cuáles son los fenotipos que vamos a observar en los antibióticos en nuestra prueba de susceptibilidad. Aquí vemos los fenotipos de resistencia a beta-lactámicos en Pseudomonas aeruginosa en esta otra tabla, donde podemos observar beta-lactamasas de espectro extendido como las tipo GES y su patrón de susceptibilidad a los distintos antimicrobianos, así como la metalo-beta-lactamasa y cuando se encuentran mecanismos de resistencia que están vinculados con bombas de flujo o con pérdidas de porina y cómo vamos a encontrar nosotros los resultados de los halos de inhibición de los antibióticos que probamos en nuestra prueba de susceptibilidad. Por ejemplo, en una beta-lactamasa de espectro extendido tipo GES, vamos a observar piperacilina taxobactam sensible con cefalosporinas de tercera y cuarta resistente, aztreonam resistente. Los carbapenémicos van a estar resistentes o con una susceptibilidad disminuida. Y este algoritmo es el recomendado por el Servicio de Antimicrobianos del Instituto Nacional de Enfermedades Infecciosas Carlos Malbrán de Argentina para detección de carbapenemasas en Pseudomonas aeruginosa. La alerta es cuando tenemos meropenem menor o igual a 23 más una cestacidime menor o igual a 22. Esas cepas son sospechosas y entonces nosotros debemos hacer pruebas confirmatorias. Ya sabemos que acercando el ECTA a los carbapenem nos permitirá detectar metalo-beta-lactamasas y hacer la prueba de Hosch nos va a ayudar a complementar nuestras pruebas para hacer identificación, ya sea una KPC o otro tipo de carbapenemasa. En esta lámina podemos ver la bomba de flujo de Pseudomonas aeruginosa. En Pseudomonas aeruginosa se han descrito por lo menos 7 bombas de flujo. Estas bombas de flujo están vinculadas con resistencia a meropenem. Y la pérdida de porinas, que entonces son o generan problemas de impermeabilidad, están vinculadas con resistencia al imipenem. Estas son las plantillas recomendadas para los bacilos gram negativos no fermentadores, donde nosotros podemos detectar producción de ANC, acercando el disco de imipenem al disco de cestacidime, podemos detectar BLE, acercando amoxiclaulánico al disco de cestacidime, que sabemos ya que es una cefalosporina de tercera generación,
y acercando el disco de amoxi a un disco de cefepime que sabemos que es una cefalosporina de cuarta generación. El disco de ECTA nos va a permitir a nosotros entonces hacer detección de metalo beta-lactamases cuando lo acercamos a los discos de carbapenén. Y el disco de ácido borónico nos va a permitir hacer detección de KPC cuando lo acercamos a los discos de carbapenén. Ya sabemos que los ensanchamientos de halo entre los carbapenén y el disco, ya sea ácido borónico o ECTA, nos va a dictaminar una prueba positiva. Agradezco su atención y espero que este video haya sido de provecho para ustedes.